nací en Argentina en el año 1954. Allí me crié en Buenos Aires a la edad más o menos de 13 años, después de haber salido de la escuela primaria, comenzando la secundaria. Vino un movimiento en Argentina que era el movimiento hippie, que venía de Estados Unidos, del festival tan conocido como Woodstock, y de repente comenzó esa inquietud en mi corazón de probar eso. Y bueno, en la escuela secundaria tuve la oportunidad de probar primeramente las anfetaminas, luego fumar marihuana. A los 14, 15 años era amigo de unos americanos que vivían en la ciudad de San Isidro, y tuve la oportunidad de probar la mescalina con psilocibina, que es el famoso ácido lisérgico. Y así mi vida comenzó con una adicción tremenda. La música, soy músico y de aquel momento el rock and roll, el blues, todo lo que generaba ese movimiento de los hippies, ¿no? Y comencé a drogarme muy fuertemente y bueno, a tocar la guitarra. Hicimos grupos con los chicos del barrio, digamos, empezamos a hacer grupos de rock, de blues. Y bueno, y sin darme cuenta comencé a caer en eso cada día más. Luego vino el alcohol y todas las noches trasnochando, tocando en diferentes lugares. Y era la época de la dictadura militar en Argentina, la persecución. Todo aquel que llevaba pelo largo siempre aparecía en alguna comisaría preso, ¿no? Porque había como una opresión, una persecución a todo lo que era el rock, la novedad, o sea, los pelos largos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y esa persecución hizo que me fuera con uno de los músicos del grupo a vivir a Brasil. Y ahí fue el momento terrible para mí porque fue el acabose, ¿no? O sea, empecé a consumir más que nunca, me sentía solo. Por más que estaba rodeado de gente, tenía una doble vida, ¿no? Aparentemente me mostraba que era una persona feliz, pero interiormente estaba destruido, ¿no? Porque tenía cosas adentro, conflictos no resueltos, ¿no? Como mucha gente lo tiene. Y toma como el alcohol como escapismo, o el juego, o el sexo, o la droga. Y entonces en esa situación comencé a consumir mucha cocaína, y en aquella época, en 1981, 82, allí contraje el virus del HIV. Entonces, bueno, en ese momento me di cuenta porque me empecé a sentir mal físicamente, empecé a tener fiebre, a tener ganglios en el cuerpo, en diferentes lugares. Me sentía que me faltaba el aire. Y cuando fui a un hospital en San Pablo, en Brasil, me detectaron el virus del HIV, que recién comenzaba a aparecer eso por Latinoamérica, ¿no? Ya en Europa se hablaba de eso un poco. Pero bueno, en el hospital me dijeron que tenía el virus del HIV y que aparte tenía tuberculosis en ambos pulmones, a causa de tanta cocaína, tanto cigarro, tanta marihuana. No comía, tomaba mucho alcohol, entonces estaba como anémico aparte y bueno, mis pulmones estaban tuberculosos. En esa situación de vida que estaba teniendo, estaba tocando en un grupo, teníamos un grupo de rock and roll y de blues que tocábamos en San Pablo, en el barrio Villiga. Y bueno, yo me desmayé en una oportunidad. Mis amigos me dijeron, mira, conviene que vuelvas a Buenos Aires, estás muy loco, o sea, mucha droga. Y bueno, era un poco que cuando me dieron la noticia que tenía el virus del HIV, y era toda una cosa, un auge en aquel momento, y la gente se empezaba a morir y no había solución. El problema, yo pensaba, ¿no? Cuando estaba en mis momentos muy triste, muy drogado, muy mal, ¿por qué había caído en esa situación, ¿no? Y bueno, siempre me venía a la memoria algunos conflictos de chico, por ejemplo, cuando nació mi hermano, que yo ya le llevaba varios años, se había despertado en mi vida como un espíritu de celos, y eso me llevó a una rebeldía. Pensaba que mis padres querían más a mi hermano que a mí, y comenzó interiormente a producirse un conflicto, una guerra interior, que fue, creo yo, una de las cosas que me llevó a tomar como un escapismo la droga, ¿no? Mis padres eran personas normales, me amaban hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, tienen ya 80 y pico de años.
pero yo no entendía. Entonces me empecé a drogar desesperadamente, no quería escaparme de esa realidad. Y bueno, tomé la decisión de volver a Buenos Aires, a Argentina, y allí volví a la casa de mis padres, le comenté lo que me pasaba, fue un disgusto tan grande para ellos, ¿no? Y bueno, pasaron algunos meses y fui al hospital allí en San Isidro, en Buenos Aires. Recién estaban empezando a experimentar, estaban buscando algunas drogas para poder frenarlo de alguna manera el virus. Y bueno, yo fui al hospital y cuando salgo del hospital me encuentro con una amiga que nos conocíamos desde muy chico y entonces ella me empezó a hablar de que había ido a una iglesia, de que había ido a ver a un pastor que tenía pelo largo, que le llamaban el pastor rockero. Y entonces me empezó a hablar, ¿no? y a decir que por qué no iba a la iglesia, ¿no? Y yo me ponía como a llorar, me estaba muy mal. Y decidí un día ir con ella a lo de este pastor. Y bueno, llegué a la iglesia, escuché el hombre hablar, predicar, y luego no me di cuenta cómo ocurrió, pero yo estaba llorando y estaba adelante de donde él estaba hablando, que le llamaban el altar, estaba allí tirado, llorando, quebrantado y pidiéndole a Dios que por favor no me lleve al infierno, o sea, que me salve, ¿no? Porque todo el mundo se moría de esa enfermedad. Yo realmente lo que yo no quería era irme al infierno. O sea, había tomado conciencia de todo el mal, de todo el pecado, de todo lo que había vivido y quería un cambio, por lo menos que Dios se apiade de mí y no me mande al infierno, ¿no? Y me arrepentí y lloré, me quebranté. Luego me llevaron a un lugar que le llamaban Liberación, donde empecé a expulsar pus y sangre de los pulmones. Y estuve como 2 semanas en esa situación hasta que el pastor me dijo que tenía un centro de rehabilitación llamado Renacer en Buenos Aires. En el término de 9 meses de estar internado, tuve una experiencia sobrenatural. Y fue que estaba caminando un día en el centro, caminando, yendo de un lugar a otro en el centro, y era mucho de orar y de leer la Biblia, hasta ayunar y en esa experiencia de Dios, ¿no? Y de repente algo salió de mi cuerpo. Y algo salió, algo feo, salió algo de mi cuerpo y entró algo a mi cuerpo. Y entonces después entendí que el Espíritu de Dios había obrado en mi vida y me había liberado de la adicción completamente, pero lo que menos me imaginaba yo era que se iba a revertir el virus, o sea que me iba a dar no reactivo en el análisis que luego tuve que hacerme. El médico tampoco quería hacerme análisis porque decía, esto no tiene cura. Y yo le insistí tanto que el médico me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y para sorpresa del médico y de la gente, de mi familia y de mí mismo, salió no reactivo. Lo mío fue un milagro sobrenatural de Dios que tocó mi vida y comenzó un cambio en mi vida impresionante, ¿no? Porque me apegué tanto a Dios, me apegué tanto a las cosas realmente de Dios que luego terminé como líder del centro de rehabilitación. Estuve como 1 año y medio siendo ahí líder, hasta que luego comencé mi primer ministerio pastoral. Hay una sola manera realmente de producir un cambio en la vida del hombre, o sea, que el hombre pueda cambiar su mente, sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos, su visión de la vida. Hay una sola manera y esa manera es a través de Jesús.